eventos que Eternity Events ofrece. Good morning, Doral. Oigan, estuvo esto bien intenso, ¿no? Sí. Este primer segmento aquí en Good Morning Doral, hablando con Liz Vega y Alexir, mucha intensidad. Sí. Con el tema de tú me estresas. Ya aquí Sergio me tenía un poquito estresada, pero bueno, ya me estoy relajando. Ya volvimos. Sí. Bueno, señores, vamos con un siguiente segmento muy interesante, un segmento médico, y para eso tenemos una eminencia aquí en la ciudad de Doral y en Miami, el doctor pediatra Doctor Jorge de Diego. Jorge de Diego, bienvenido. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, que siempre está muy ocupado. Yo puedo decir que esta es la oficina de pediatría de aquí de la ciudad de Doral por excelencia, de cabecera de muchas familias o de la mayoría de familias de aquí de la ciudad de Doral, ¿no? Siempre está usted muy ocupado. Estamos siempre ocupados. Estamos ahí en nuestra oficina hace más de 30 años. Sí. Cuando la ciudad de Doral no era ciudad, sino era parte del condado. Entonces he visto a Doral crecer cantidad. Las farmacias eran Ecker Drugs, que ahora se llama CVS, y entonces habían 2 farmacias nada más y 4 o 5 cosas. Y muchas vaquitas, que las estamos perdiendo. Las vaquitas. Las vaquitas. Y Quedan muchos poquitas. bebecitos que usted atendió que ahora, bueno, ya están casados con hijos y todo, ¿no? Y me traen a sus hijos. De vez en cuando veo esa gran oportunidad de verlos, no tan solo a ellos, sino a sus hijos o sus hijas que me los traen. Entonces estamos de lo más contentos de verlos crecer, verlos siendo bien en la sociedad y ser buenos estudiantes, los que están haciendo la carrera, y buenos padres, lo cual nos alegra mucho. Doctor de Diego, y obviamente usted tiene ese corazón, esa vocación de servicio, de verdad, por ayudar a los padres de familia con sus niños. Siempre usted está dando consejos. Hay un tema que a usted le interesa mucho y que quisiera hablar en el día de hoy sobre el déficit de atención en los niños. Háblenos un poquito más de esto porque, por ejemplo, en tu época y en mi época también, debo decirlo. Como que fuera del Renacimiento. Del Renacimiento. ¿No? Sí. Yo recuerdo, haber crecido y yo nunca había escuchado ese diagnóstico del déficit de atención. Y muchas veces en aquel entonces, de repente los maestros, los profesores decían, ay, es que este niño, de verdad, señora, tiene que hacer algo con este muchachito porque es terrible, no se queda quieto, no presta atención. Y de repente pensaban los padres, ay, no, es que mi hijo es mala conducta. Y resulta que después se va uno enterando de estos diagnósticos. Y ahora que yo miro hacia atrás, en aquel momento, en aquella época del Renacimiento, digo, bueno, de pronto esta persona tenía ese diagnóstico de déficit de atención. Cuéntanos un poquito más de esto y cómo cada vez nos hemos, informado más de esta condición. Bueno, me has puesto en una condición en la cual me ha hecho regresar cuando yo tenía el pelo negro, era más flaquito y era más joven, ¿no? Y pelo. Sí. Entonces, en aquel entonces te puedo decir que se llamaba el Attention Deficit Disorder como Minimal Brain Dysfunction, como una cuestión del cerebro, ¿no? Y entonces sí te puedo decir que cuando empecé mi carrera de medicina y de pediatría sobre todo, ¿cómo se llama? Casi no lo veíamos. Y ahora vemos una cosa que parece una verdadera cuestión que aparece mucho. Y parece que podemos hacer mejores los diagnósticos hoy en día que anteriormente. Da la casualidad que ayer, estando en esto, me llegó una mamá que yo la conocía súper bien y tenía un hijo que es Attention Deficit Disorder o deficiencia de atención, ¿no? Y entonces ella me trajo 2 pacientes nuevos, de lo cual se lo agradecí, porque eran 2 niñitos fabulosos, lo cual me hicieron trabajar bastante ayer, porque eran hiperactivos, estaban encaramándose en las paredes, etcétera, etcétera. Pero sabía que la mamá, la razón que vino a verme es porque ella no quería que le dieran las medicinas, ¿no? Y entonces hablamos muchísimo, ¿no? Y le empecé a hablar sobre el tema, ¿no? Diciendo que era una cosa que era casi común hoy en día, se sabe mucho, y entonces lo que sí he visto que ha cambiado mucho es nuestro sistema de enseñanza, número 1, nuestro sistema de nutrición, número 2,
y nuestro sistema de que no tenemos tiempo suficiente para dedicar a veces a nuestros hijos por cualquier razón, ¿no? En este caso la mamá era bien, y me voy a extender en esto porque la verdad que me impresionó ella como mamá y me impresionaron los dos niños que son uno de 6 años y 8 años. Y sí te puedo decir que mayormente se ve en los niños que son varones, ¿no? Uh-huh. Los varones, se ven todos, pero en los varones son más específicos que se vean. Y entonces hay que darle un poquitico más tiempo, ¿eh? La mamá se fue más o menos contenta porque le dije que sí, que lo íbamos a hacer, y creo que se debe hacer así, la investigación completa de ese niño o de los niños, y entonces ir a un lugar donde tengamos el diagnóstico preciso. En este caso sí teníamos el diagnóstico preciso, claro, pero había que no convencer, sino decirle cuáles son las opciones principales que le pueden dar a sus hijos, ¿no? Uh-huh. En este caso sí creo que ella tenía un poquitico de reserva sobre las medicinas, y en algunos casos, y en la mayoría de los casos, sí funcionan debidamente. Sí sabes qué tienes que hacer al respecto. Ahora, en los niños chiquitos, déjame serte sincero contigo, hay cuestiones de que en este momento las clases tienen 30 o 40 niños, y los niños que tienen Attention Deficit Disorder o discrepancia en su atención, pues si hay muchísimos niños en la clase, pues empiezan a mirar al otro lado, uh-huh, entonces se van y entonces tienen el trastorno de no tener idea de lo que está pasando, ¿ves? Uh-huh. Tengo un caso específico de que estaba en un colegio aquí en el Doral, y entonces desgraciadamente las clases eran de 30 y 40 niños en su clase, ¿ves? Y el niñito lo que necesitaba era atención. Gracias a Dios que hay programas hoy en día que se llaman Independent Educational Program o programas independientes educativos, que es por ley, lo tienen que hacer las escuelas y darle tiempo a esos niños, ¿no? Claro, claro. Y creo que sí se lo están dando, lo cual nos alegra mucho, sobre todo en la ciudad del Doral, y aplaudo a las personas que están en el gobierno que estaban, y ahora porque sí hacen un hincapié en hacer eso. Lo que es necesario también es que los padres siempre se informen, ¿no? Para saber cuáles son los programas a los que sus hijos tienen derecho para que puedan recibir la atención que requieren. Ahora, hay varios puntos de lo que usted ha dicho. Uno de esos es también esa renuencia de parte de los padres. Sobre todo yo creo que esto, y usted me dirá, se ve mucho en los padres latinos de no querer darles medicinas a los niños, ¿no? Porque los mismos abuelos dicen, oye, no le des medicina, cámbiale la alimentación, tienes que darle más cariño, más. Entonces, tratar de buscar otras alternativas a la medicina. Creo que eso puede ser muy común entre los padres latinos. Y otra cosa también que mencionó es lo del diagnóstico preciso, porque también, como usted bien dice, pueden haber niños que no necesariamente tienen ese diagnóstico del déficit de atención, pero como son niños pueden a veces distraerse e inmediatamente los pueden catalogar como un déficit de atención y realmente es un diagnóstico errado. Entonces, ¿cómo nosotros como padres podemos ver cuáles son los síntomas que indican que efectivamente ese niño tiene un diagnóstico de déficit de atención? Básicamente, yo comparo al déficit de atención como si fuera la diabetes, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que a lo mejor necesita tratamiento y a lo mejor necesita una cronicidad, es decir, por mucho tiempo. Se mejoran, pero tenemos que ver que el déficit de atención, para empezar, sí fue escrito en 1775, en lo que el research que pude hacer hace días atrás. Y en 1980 fue donde se dio el diagnóstico de Attention Deficit Disorder, que se conocía anteriormente como Minimal Brain Dysfunction. Hay que ver bien en lo que pasa con esos niños. Tienen un déficit de un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿ves? Y entonces eso es característico y en ese caso se debe de tratar con medicina, ¿ves? En este caso, para contestarte tu pregunta, la mamá que estuvo ayer lo que decía era lo siguiente: yo no quiero darle medicina porque lo voy a poner adictos, ¿ves? Uh-huh. Y entonces eso no es verdad. Si va a funcionar bien. Definitivamente hay que hacer otras cosas también, pero no crea adicción en la mayoría de los casos, ¿eh?
Los niñitos que tenemos en hoy en día hacen bien siempre y cuando los padres y la escuela y la sociedad los ayudan. Y esa es la problemática. En el sentido de que hay personas que los rechazan, ¿ves? Hay personas que los bullying en la escuela, porque creen que son distintos, ¿ves? Y entonces eso sí hay que tener un poco de cuidado y manutención. Los niñitos a veces son distraídos. Es más, en la oficina de nosotros tenemos un niño que ya tiene, un adolescente ya, un hombre. 18 años. No, tiene 23 años. Y sigue yendo allá. Él sigue yendo allá porque él está de lo más bien. Es un adolescente, un hombre que lo quiere mucho mi familia. Él va a mi casa 2 o 3 veces a la semana. Y es parte de nuestra familia. A la misma vez, no quiero entrar en detalle lo de él. Nosotros lo conocimos hace muchos años aquí en el high school. Mi universidad, que es la Universidad de Oklahoma, yo estudié allá, y en la Universidad de la Florida, pero la Universidad de Oklahoma vino a jugar fútbol aquí contra la Universidad de Miami. Y entonces vino a la universidad para reclutar aquí a niños del Doral. Y entonces fuimos a high school, a Ronald Reagan. Y entonces él quería, yo no lo conocía, él quería ver a los jugadores, ¿no? Y entonces, de sorpresa, para tirar esta cosa, para sorpresa mía, el muchacho tenía más conocimiento que yo, que iba todos los días, todos los años a la universidad y al fútbol. Y yo soy el presidente de la Universidad de Alumni de aquí del estado de la Florida. Y te puedo decir que nosotros damos una beca al año en la universidad a pacientes de aquí. Tenemos 2 pacientes, dos ciudadanos del Doral estudiando en la Universidad de Oklahoma a través de nosotros. No obstante, déjame decirte al muchachito yo nunca lo conocía. Lo invitamos hicimos la cuestión. El tryout. Sí, no, teníamos una convención en Miami Lakes, en donde está Don Shula, el restaurante. Y entonces había como 300 o 400 personas. Y estaban los jugadores de fútbol que han estado en el NFL jugando. Y yo honestamente, que voy todos los años allá, no los conocía. Y él fue vestido así de la Universidad de Oklahoma y decía, tú eres fulano de tal y jugaste con Detroit Lions. Y es verdad. La razón que te digo eso es porque ese que quizás tenga Attention Deficit Disorder es muy conocido aquí en el Doral, para que lo sepa. Él. Y él conocía más gente allá que eso. ¿Cómo él llegó a la Universidad de Oklahoma antes de yo conocerlo a él? Había una película que se llamaba Twister. Twister, el individuo principal tenía una cachucha, una gorra que decía OU, que es Oklahoma University. Y entonces él se enamoró de esa película y de esa universidad. Y sabe más de esa universidad de lo que Claro. yo lo sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese niñito, o esa persona, ese adulto, cogió mucho amor de su familia, de verdad, sinceramente. Y cogió mucho amor del grupo de nosotros y el grupo de mi familia también. ¿Qué pasa? Que él ha superado toda esa serie de cosas. Es inteligentísimo en lo que se respecta a la tecnología, que yo de eso no sé mucho. Es inteligentísimo en hacer cosas manuales. Es inteligentísimo en hacer cosas mecánicas. Entonces, la cuestión que yo quería decirte es que muchas de las personas que miran a ellos creen que no lo pueden llegar a hacer. Y los padres y las madres, ¿ves? Es decir, que por ser Attention Deficit Disorder no quiere decir en lo absoluto que sean tontos, que no sean inteligentes, claro, que no sean nada de eso. Al contrario, ellos lo que quieren es que tú le des cariño, amor y paz y sosiego, y decirle a ellos que los quieren. A esta mamá que te acabo de decir que tiene esos 2 niñitos que son preciosos, y la verdad que vinieron bien vestidos, bien cuidados por ella, y se veía que ella es una gran madre. Esos niñitos, quizás te pueda decir a ti, pero se lo voy a decir a la mamá, de aquí a un año, año y medio, esos niñitos están perfectos. Y porque nos vamos a establecer un régimen especial en el cual tú vas a ver que
que es así. En términos de medicina, nosotros, yo voy al neurólogo, voy al psicólogo, voy a las terapistas que son muy buenas. Y entonces sí te puedo decir que podemos ayudarlo bien en todo lo que se respecta a la mejoría de su... Entonces, un régimen, doctor, estamos hablando que ahí está las medicinas, sí. Alimentación también. ¿Cuál es la alimentación que como padres podemos darle a niños que tienen este trastorno o esta condición del déficit? Básicamente el tratamiento esencial va a ser las medicinas. El tratamiento esencial va a ser la cuestión didáctica que se le pueda dar al niño. Que son terapias. Terapias. Correcto. En términos de alimentación, se le tiene que dar mucho omega 3, cuestiones que sean saludables, de turmeric, curcumin, cosas así. En realidad, yo tengo una de las mamás de nosotros. Turmeric es el de que es cúrcuma, ¿no? Cúrcuma. Sí. Da la casualidad que una de las mamás de nosotros, ella hace esa serie de cosas, se llama Green no sé qué cosa. Yo lo tengo puesto en la oficina allí y si la quieren llamar a ella. Y entonces lo tiene escrito ahí de lo más bonito para las cuestiones de nutrición. Sí me gustaría que se hablara de eso un poco, pero sí hay que no se le puede dar azúcar, no se le puede dar cosas que le impulsen más su hiperactividad, ¿no? Correcto. ¿El gluten, doctor, es algo que deberíamos quitar de la alimentación de los niños? El gluten free debe ser bueno para todos nosotros, y inclusive para ellos también, ¿no? Pero la mayoría de los casos es darle ánimo. Número 2, tener paciencia, tener buenos padres, tener una buena escuela. Si es necesario hacer el Independent Educational Program para que le den facilidades al muchacho o a las muchachas. Ahí, ¿ve? Mucho ejercicio. Es decir, la ejercitación hace que incremente la dopamina. El ejercicio hace que se esté más saludable. El ejercicio hace que tengan el déficit de calorías que es necesario sobre todo para la juventud, ¿no? Y lleguen más calmados, más cansados a la cama, lleguen más cansados a su casa cuando hay ejercicio, es la verdad. Existe una cuestión interesantísima. Muchos de estos niños no duermen bien. Y entonces se cansan mucho más. Es decir, sí, tiene que ser así. Sí, nosotros enfatizamos mucho el ejercicio, enfatizamos mucho la nutrición en ese sentido, ¿ves? Y entonces nos da gusto decirte que sí hemos tenido éxito claro. en algunos por lo menos que están con nosotros allí. ¿Cómo que no? Nosotros nos interesa eso, que estén bien, ¿no? Y hay una cosa muy interesante. Hace años atrás, y esto no lo tenía presente, pero me lo recordaste tú en ese sentido, ¿ves? Hace unos cuantos años hay una organización aquí que se llama Mindful Kids, que está en la Universidad de Miami. Y hace años atrás yo llevé a casi toda la oficina a que estuvieran ahí para que supieran lo que cosas ellos hacían ahí. Y están presentes y lo pueden buscar en el internet y ellos van a ser muy acomodados para lo que ustedes quieran. Bueno, en términos de eso, el Mindful Kids quiere decir que le enseñan a los maestros a enseñar mindfulness, que es meditación, ¿no? Yo no sabía eso. Y entonces me enseñaron ellos a hacer mindfulness y en algunos casos, en algunas escuelas, y se lo deben ustedes hacer, enseñar también a las escuelas de aquí, que enseñen mindfulness a esos niños que están en esa precariosa situación de Attention Deficit Disorder. Nosotros lo hacemos en la oficina de vez en cuando, desgraciadamente cuando tenemos tiempo, pero sí se lo enseñamos a las mamás y a los papás cómo se hace, ¿ves? También hacemos, yo estoy entrenado en auriculoterapia y un poco de medicina china, que lo hace mi hija, más que yo. Y de verdad, sinceramente, que podemos apaciguar la mentalidad y el cerebro de esos niñitos haciendo eso, ¿ves? Es decir, que hay
otras cosas que se pueden hacer además de la medicina para que ese niñito, esa niñita, o ese adolescente, o ese adulto, llegue a una situación que pueda mejorar su estado de ánimo y su estado mental. Que realmente sea como un tratamiento integral para ese niño y sobre todo lo que desea el doctor, mucho amor. Doctor, para los teleoyentes que están sintonizándonos en este momento, que quieran saber más del doctor Jorge de Diego, que es una eminencia, señores, se lo estoy diciendo, de la ciudad de Doral y de Miami, con ¿cuántos años, doctor, de experiencia, de trayectoria? 30 y pico de años. Un poquito. Bien poquito, 30 y pico de años de trayectoria, y de verdad que aquí pues es un doctor muy querido de nuestra ciudad de Doral. Muchas gracias. Quieren saber dónde queda su oficina, dónde pueden llamar para hacer una cita, si tienen pues un niño que quieren llevarlo a usted como pediatra, o si tiene también un niño que en este momento tiene una condición de atención, de déficit de atención, o que usted sospecha que tiene déficit de atención y quiere más información, doctor, ¿a dónde pueden ir? Nosotros estamos situados en el 10820 Northwest de la 58 calle, en donde está el Sedano Shopping Center. Ahí estamos nosotros. Estamos de las 8:30 hasta la última hora que se pueda estar hasta ahí. El último paciente. Hasta el último paciente. Tenemos un teléfono ahí, doctor, en pantalla. Ese es el teléfono de la oficina. 305 Ese mismo. 477-7111. Así mismo. 305-477-7111. Ese es el consultorio, esa es la oficina del doctor Jorge de Diego. Ya saben que ahí en el mismo shopping o en el mismo centro comercial donde queda Sedanos, ¿verdad, doctor? ¿Alguna cosa más, doctor, que iba a decir? Lo que sí quiero decirte, sí, tú me preguntaste quién soy yo, ¿no? Entonces, quiero no, yo sé quién es usted, doctor. Yo lo sé. Yo lo sé quién eres tú. Él sabe todo, el doctor. Sí, más o menos. Básicamente lo que quiero decir es, estamos nosotros ahí. Yo vine para los Estados Unidos a los 14 años de edad, vine solo. Me votaron de mi país por decir dos cosas. Cuba sí, Rusia no. Viva Cristo Rey. Entonces, en esa situación, te puedo decir que hemos ayudado en términos, ya que estamos aquí en el Doral, siempre he estado desde mi niñez con venezolanos, para que tú sepas. Mi padre era médico de un team de pelota en Cuba, entonces pude conocer a algunos peloteros venezolanos, como Pompeyo de Avalillo, y entonces nosotros, Venezuela está con nosotros. Y nosotros hemos, sobre todo a la parte de Maracaibo, hemos mandado muchísimas medicinas, alimentos para nuestros hermanos. Qué bueno, es doctor. lo único que quería decir. Qué bueno, doctor. Y veo, Qué doctor, bueno. que se emociona, obviamente, Claro que ante la situación, ¿no? Sobre todo que usted vivió en carne propia ese haber salido desarraigado de Cuba por, imagínense, por dos cosas primordiales. Yo soy uno de los niños Pedro Pan, así nos llamaban a nosotros. Sí. Y entonces sí te puedo decir que somos muy orgullosos y queremos luchar no tan solo para nuestros pacientes, sino para los pueblos que no tienen libertad. Y estamos ahí presentes en lo que podemos ayudar. Y la sociedad sabe que nosotros lo hacemos. Cada año damos una beca en la Universidad de Oklahoma, y sobre todo a los niños que son de aquí. Uh-huh. Tienen que ser aceptados por la universidad y nosotros los ayudamos considerablemente. Qué bueno. Y entonces de aquí en adelante lo que te puedo decir, mientras tenga vida, eso es lo que vamos a hacer. Ayudar al pueblo, ayudar a los niños y ayudar a nuestro país. Ahí vemos imágenes de esto que fue considerado los niños Pedro Pan. Así mismo, me imagino que le recuerda al doctor, a ver, imagínense hoy, Natalia, vos que tenés 4 hijos, tu hijo mandar a tu hijo de 14 años solo en un avión para decir, mira, ve que ya voy para allá. O sea, tiene que haber sido cuando él dice, vine solo a este país.
créeme que no debe ser grato para nada. No debió ser nada fácil, doctor, pero mire ahora pues lo que se ha convertido usted en un gran médico, en un gran doctor que ha traído pues tantas alegrías, ha traído salud para las familias, para sus niños y ha hecho y sigue haciendo grandes obras con ese corazón que tiene, esa vocación de servicio que era lo que estábamos hablando, amor. y necesitamos más profesionales de la medicina así como el doctor Jorge de Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Aquí siempre bienvenido. Ya sabe que, bueno, ya nosotros lo adoptamos como de la casa. Es la primera vez que viene el doctor Jorge de Diego acá. Esperemos que sean muchas más, doctor. Muchas gracias. Vamos a hacer otro programa de autismo, si Dios quiere. Así Sí es. mismo será. Hablar del autismo, Me que gusta. también es muy importante, que ahora pues es un gran espectro, un gran paraguas que abarca pues diferentes niveles de autismo, y yo sé que muchos padres de familia estarán esperando ansiosos ese segmento. Gracias, doctor. Eso lo vamos a hacer. Dame 3 semanas. Tengo, para que tú lo sepas, soy también terapista de cristiano, ¿no? Entonces tengo una conferencia en mayo, Ok. sobre todo en Melbourne, pues de todos los médicos y eso, sobre autismo. Entonces me estoy preparando para eso. Aquel entonces va a ser para los médicos y eso, pero para ustedes yo siempre estoy aquí. Qué Un bueno, honor, porque créanme que el doctor Jorge de Diego, bien ocupado con muchas actividades, atendiendo a sus pacientes, siempre allí. Así que es un honor que usted haya sacado ese tiempito, doctor, para estar aquí en Y se cabina. nos explotó el YouTube con el doctor, para que sepas, ¿eh? De mensajes y demás, de lindo. amor, mensajes de amor que hay gente que lo quiere dorar, así que... Vamos a leer un par de mensajitos. Eso dice mucho, dice, bueno, así es, el doctor de Diego dice, los padres deben dar atención temprana, es gran ayuda para los chicos. Dice, mi hijo ha tenido el IEP durante todo el Elementary, Middle and High School y terapias durante 5 años. Otro mensaje dice, la ley IDEA protege los derechos de estos niños para recibir todos los servicios de las escuelas públicas. Dice, hoy en día mi hijo es honor con nivel académico alto, dice, debido a la atención que recibió. Otro mensaje dice, les recomiendo al Parent to Parent. Dice que es una organización sin ánimos de lucro para informar y preparar a los padres con niños con discapacidad para recibir todos los servicios en las escuelas. Y obviamente el último mensaje que me pareció fantástico, doctor, y eso habla mucho de usted, dice, qué buen corazón el doctor de Diego, que Dios lo bendiga. Y se lo repito también. Muchas gracias. Dios lo bendiga, doctor. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Good Morning Doral. Larga vida al doctor de Diego.